Bueno, Pablo, vamos a continuar con las preguntas que nos han hecho llegar, y entre esas están esto que veníamos hablando, de que este movimiento enfatiza mucho en la sencillez, estar en las casas, y entre las cosas que también enfatizan está el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Este sacerdocio de todos los creyentes es algo bíblico, Pablo, algo que está en las Escrituras? Sí, definitivamente es una doctrina bíblica. En las Escrituras no tenemos una clase especial de creyentes, en el sentido como el catolicismo romano, que existía el clérigo y los laicos, ¿no? La Reforma Protestante enfatizó mucho esta verdad. Martín Lutero hablaba de que el sacerdocio de todos los santos era amplio, universal, y era un privilegio que el Señor le había dado a todo creyente, ¿sí? Atentando contra esto el catolicismo romano de una manera muy, muy evidente. Ahora, este movimiento tiene eso, hermano. Él hace uso de algunas verdades que se han restaurado en la historia de la iglesia, como por ejemplo el sacerdocio de todos los creyentes, pero él lo usa negativamente. La doctrina bíblica que enseña: nadie, ninguno de nosotros ahora en Cristo tenemos que depender de otro hombre para podernos acercar a Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y ahora los que estamos en Él podemos entrar libremente al trono de la gracia. O sea, no necesitamos intercesores, no necesitamos sacerdotes, reverendos, no necesitamos nadie para podernos acercar a Dios. Eso es lo que enseña la doctrina bíblica. Ahora, ¿qué es lo que usan ellos? ¿O por qué ellos usan esto? Porque ellos, una de las cosas que más critican es el gobierno de la cristiandad, o el gobierno institucionalizado. Entonces, en su rechazo al gobierno de la iglesia, especialmente pues lo que ellos llaman la institución cristiana que se ha corrompido, en ese rechazo ellos apelan a la doctrina del sacerdocio universal para decir que el creyente ahora es sacerdote y no depende de otros. Y en un sentido eso es verdad, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos usan esto para negar que en una iglesia, por ejemplo, existan autoridades, para negar que en una iglesia exista un gobierno, para negar que en una iglesia exista personas que pastoreen la iglesia. Entonces ellos usan esta verdad, pero de la misma manera que venimos diciendo ahora. ¿Y pues por qué? Tenemos personas que salieron de un movimiento donde los pastores no eran verdaderos pastores, sino eran literalmente dictadores. Hay muchas iglesias cristianas donde los pastores realmente se enseñorean de la grey. Entonces hay mucha gente que sale herida. Entonces este movimiento pues comienza a decir: ahora todos somos cristianos, somos sacerdotes, no necesitamos pastores, no necesitamos líderes, no. Entonces eso se vuelve muy atractivo para aquellas personas que ya han sufrido maltrato espiritual en alguna denominación, en alguna iglesia. Pablo, eso fue como una anarquía, ¿no? Sí, es que ahí es donde digo que este movimiento apela a unas verdades, las distorsiona para promover una falsa libertad, que en última se vuelve como una especie de anarquía. O sea, yo ya no tengo que someterme a nadie, yo ya no tengo que obedecer a nadie, yo soy libre en Cristo. Entonces esa libertad es más como una especie de libertinaje, porque definitivamente, aunque todos somos sacerdotes, la enseñanza de la sujeción cristiana es una enseñanza que está en el Nuevo Testamento. Y es claro que nosotros debemos sujetarnos los unos a los otros. Es claro que la mujer debe sujetarse al varón, y es claro que la iglesia debe sujetarse a sus pastores o a sus ancianos o a los presbíteros, los que cuidan de la iglesia. Eso es una doctrina que está claramente en las Escrituras. Ahora, estos movimientos, por un lado, como decíamos, o son personas que han sido heridas o son rebeldes. ¿Qué son rebeldes? Generalmente yo las personas que conozco que se alían a este movimiento, porque tristemente hemos conocido a varios casos, son personas que nunca se pudieron someter a una iglesia local. Son personas que generalmente tienen pecados visibles, y al ser reprochados o al ser expuestos o al querer ser disciplinados por alguna iglesia, ellos inmediatamente salen de ese lugar. Entonces, por un lado, o son heridos o son rebeldes. Y lo otro, tal vez de pronto ingenuos, no conocen la palabra, entonces se dejan envolver por este tipo de enseñanza. Pero en última, siempre las personas que componen estos movimientos tienen un espíritu de anarquía y de rebelión contra la autoridad. Ahora, ahí es donde decimos que el lenguaje de ellos parece muy bonito, pero no es muy bíblico, porque ellos dicen: no, nuestra cabeza es Cristo, reconocemos su supremacía y nos sometemos a Él, pero no nos sometemos a nadie más, ni entre ellos no hay líderes, no hay pastores, no hay ancianos. Entonces hay un rechazo a lo establecido. Y por ejemplo,
Tenemos pasajes como así, Hechos 20-28, Pablo hablándole a los ancianos de una iglesia. Porque una de las primeras cosas que Pablo hacía cuando fundaba una iglesia era ¿qué? Establecer ancianos, personas que cuidaran de esa iglesia. Y claro, el oficio de estos hombres no era algo institucionalizado, pero sí era algo espiritual y delegado por Dios, ¿sí? Que tenía un nombramiento, había una reunión donde se imponían las manos y ellos quedaban como ancianos. Y miren lo que Pablo dice ahí en Hechos 20-28, dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esa palabra obispos, pastores y ancianos siempre está intercambiada en el Nuevo Testamento para hablar del mismo oficio, el oficio de cuidar, pastorear la iglesia. Ahora, ¿quién instituyó estos hombres? Dice ahí Pablo que el Espíritu Santo. O sea, el mismo Espíritu Santo pone personas en la iglesia para que cuiden la iglesia, para que pastoreen la iglesia, para que acompañen la iglesia. Pero ellos, en una especie de libertad, ellos dicen que no hay obispo, no tenemos que someternos a nada, solo a Cristo. Pero si fue Cristo por su Espíritu Santo el que estableció el gobierno de la iglesia desde las Escrituras, ¿cómo nosotros nos vamos a rebelar contra eso? Exacto, fue como una rebelión, porque si nos tenemos que someter a las autoridades, digamos, civiles que el Señor ha puesto, ¿por qué en la iglesia no vamos a someternos a las autoridades que en la misma cabeza que Cristo ha puesto? ¿No? Es una rebelión contra el mismo Señor Jesucristo. Sí, y mira que Hebreos, por ejemplo, dice así, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Seguramente no les gusta ese versículo. No, es que ellos, ahí es donde yo digo, nosotros por lo menos hacemos parte de una comunión de iglesias que quieren volver al diseño bíblico. Y hay movimientos muy grandes históricos de restauración, como el puritanismo, como el movimiento pietista, como el movimiento de los hermanos libres, el movimiento de restauración de iglesias locales en la China. O sea, hay muchos movimientos de la historia de la iglesia que han buscado volver a una normalidad en las Escrituras. Pero este movimiento, aunque dice hacerlo, cuando usted mira sus prácticas atentan contra lo que ya estaba escrito. Entonces no es un movimiento de restauración, sino es un movimiento de apostasía, porque al rebelarse contra lo que Dios ha escrito, se están rebelando contra Cristo. Yo no puedo decir que creo en Cristo, que creo en el Evangelio, en las Escrituras, y rebelarme contra lo que los apóstoles de Cristo enseñaron y practicaron en las iglesias. Entonces el gobierno de la iglesia, claro, las denominaciones, y hay muchos ministerios que han pervertido el gobierno de la iglesia. Y esa era una de las críticas de los puritanos, ahí te lo decíamos, ¿no? Doctrina pura, prácticas cristianas puras como iglesia, gobierno puro y vida cristiana pura. Y el gobierno hace las cosas que Satanás siempre más ha querido pervertir en la iglesia. Pero al ver esa perversión, yo no puedo reaccionar diciendo que no existe un gobierno, porque entonces yo tendría que arrancar muchas páginas de mi Biblia, ¿sí? Primera Timoteo, Tito, ¿sí? Hechos de los Apóstoles. Hay muchos pasajes donde la Biblia me habla del presbiterio, el gobierno, los pastores y su trabajo. Entonces, definitivamente lo que muchas veces moviliza este movimiento y algunos de sus escritores y muchos de los lugares donde se está practicando este tipo de iglesia orgánica o iglesia en casa es una anarquía lo que Dios ha establecido. Qué tremendo, Pablo, y qué peligro para muchos, ¿no? Porque muchos se dejan envolver por este mismo espíritu de anti todo, ¿no? Así como lo vemos en el mundo, anti instituciones, que no haya gobierno, que no haya nada, estamos viendo esto mismo ahora reflejado en la iglesia. Entonces, en vez de ir contra el espíritu del mundo, parece que el espíritu del mundo de rebelión y anarquía ha entrado ahora al pueblo de Dios.